¿Grabo después de la oración, pastor? ¿Antes de la oración? Desde el principio. ¿Desde el principio? Entonces, usted me dice cuando ya. A ver, niños, ya. Bien. ¿Empiezo ya a grabar? Sí. Ya, niños, mami. Ya, Bien, 1, mis hermanos. 2, 3. Bien. Hermanos, vamos a, el día de hoy, vamos a ver Lucas 16, 19 al 31. Vamos a explicar este pasaje a través de la Biblia. Vamos a ver todas las implicaciones que tiene todo esto, porque es necesario que el creyente, el congregante, sepa qué es lo que pasa con el cuerpo, qué pasa con la carne, qué pasa con el espíritu y qué pasa con el alma. Y a través de esto vamos a comprender muchas cosas que es necesario que la iglesia sepa. Para esto vamos a leer rápidamente, vamos a ponernos de pie. Yo voy a leer Lucas 16, 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, síganme por favor en el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana en que su pueblo se reúne, Señor, delante del trono de su gracia para saber acerca de su palabra, le rogamos que sea su Espíritu Santo dándonos sabiduría para comunicar, Señor, lo que usted dice aquí en la Escritura y que es verdad eterna. Le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo también poniendo en el corazón de mis hermanos y en su cerebro el entendimiento necesario para todo esto, y que lo consideremos para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. En el versículo 22 dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, es Lucas 16, 19 al 32. Bien. Obviamente, este mendigo y
Lázaro y el rico murieron. Y ambos fueron a la tumba. La tumba está aquí en la tierra. Por lo tanto, sus cuerpos quedaron aquí en la tierra. Entonces, si Lázaro fue llevado al cielo, ¿qué fue lo que fue llevado al cielo que pertenece a Lázaro? Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Cinco 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia nos dice que los cuerpos o los seres humanos estamos conformados por tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la carne, es lo material de nosotros. El alma es la vida que tiene este cuerpo. Y el espíritu es un hombre, una persona igual a nosotros que está allá adentro, que no se puede ver ni tocar. Ahora, el alma es el centro de los sentimientos y de las cosas intelectuales, pero solamente se puede manifestar a través del cuerpo. Igual el cuerpo se puede manifestar solamente cuando tiene alma, es decir, cuando el cuerpo del hombre es dejado por el alma y por el espíritu, en ese momento muere. Ahora, dijimos, el alma es el centro de los sentimientos, de las emociones. Y de las emociones. Por lo tanto, quiero que pongan mucha atención en esto. El alma solamente se puede manifestar, nuevamente lo digo, a través del cuerpo. Cuando está fuera del cuerpo no se puede manifestar, no se ve. Entonces, si vemos aquí el pasaje de Lázaro y el rico, vemos que tanto Lázaro como el rico están sintiendo. Lázaro está en gozo y el rico está en tormento. Ahora, si los cuerpos están aquí, entonces no es el alma el que puede estar sintiendo allá. Porque para que pueda sentirse o se puedan ver esos sentimientos y esas emociones, tenía que haber estado el cuerpo allá, pero todavía no. ¿Sí vamos entendiendo? Por lo tanto, el espíritu sí puede sentir, porque es un hombre espiritual, tiene sentimientos, tiene pensamientos propios, tiene sentidos propios y tiene emociones. Entonces, el que está allá, tanto en el caso de Lázaro y del rico, es el espíritu el que está allá. Uno está en el cielo, en el seno de Abraham,
Después veremos qué es el seno de Abraham y qué es el paraíso para los cristianos. Bien, entonces, el cuerpo, el alma y el espíritu son tres partes que pertenecen al hombre y que cuando el hombre muere, tanto el alma como el espíritu salen del cuerpo del hombre y el cuerpo del hombre queda aquí en la tierra. Bien, ahora vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4:13. Vean, dice, Pablo está hablándole aquí a la iglesia de Tesalónica para hombres gentiles. La iglesia de Tesalónica es gentil, creyente pero gentil, no es de judíos. ¿Sí? Por lo tanto, la promesa que aquí vamos a ver son para los cristianos. No es para el pueblo judío, es para los cristianos. Si los judíos se cristianizan, es decir, creen en Jesucristo, entonces vienen a formar parte de la iglesia. Y entonces a ellos también les queda y se les va a dar la misma promesa que a los gentiles. ¿Bien? Bien. Dice el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, de lo que va a hablar aquí Pablo es de una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Vean el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta es va a hablar de una esperanza de arrebatamiento. La doctrina del arrebatamiento es bíblica. No se puede negar, está en la Biblia. Y no solamente aquí en Tesalonicenses, en muchas partes, pero hoy nos vamos a enfocar aquí para ver qué es lo que pasa. Primero dice que hay algo, ¿verdad? Que los cristianos, aquí está hablando de hombres que tienen esperanza, y unos que no tienen esperanza. Sin esperanza. ¿Bien? Unos se van a entristecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si están sin la esperanza, que es el gozo en el Señor, ¿verdad? Pues van a ir a otro lado. Y los que tienen esperanza van a ir al gozo del Señor. Ahora dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, estos hombres, tuvo esperanza, algo salió de él, porque los cuerpos aquí los vemos, pasen 20, 30 años, están ahí los cuerpos. Entonces, lo que salió de ahí fue espíritu y alma. Alma, dijimos, es la vida que tiene el cuerpo. Si sale del cuerpo, ya ese cuerpo ya no tiene vida. Y el espíritu dijimos que es un hombre interior. Por lo tanto, este hombre interior es el que va al cielo. Y las almas, dice allá el Señor en el Viejo Testamento, que todas las almas son de Él. Es decir, podemos pensar que todas las almas, que son en realidad energía, que se puede manifestar solamente dentro de un cuerpo. De otra manera no se puede ver ni se puede manifestar. Entonces vamos a considerar que el alma todas las almas se van al Señor. Los espíritus salvos se van al cielo. Los espíritus que no tienen la esperanza, entonces van al Hades.
Pero quedaron aquí los cuerpos. Bien, ahora vean qué dice el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense bien qué dice. Que es una fe o una creencia o una convicción, ¿verdad? Que si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, si creemos en la resurrección de Jesús, también debemos de creer en ¿qué? En que Jesús va a traer a los que durmieron en él, es decir, los que murieron en la fe con él y que estaban en el cielo con él. Entonces, todos los hombres que eran salvos, hombres y mujeres salvos, dice la Biblia que los va a traer Jesús. Ahora, ¿para qué los va a traer Jesús? Vean que vamos a ver el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Estos hombres quedaron aquí, sus cuerpos. Este es un cuerpo, otro cuerpo. Este espíritu se había ido al cielo, pero Jesús en el arrebatamiento los va a volver a traer a todos, a todos. Y estos cuerpos dice que los va a unir a los cuerpos resucitados. Para esto tenemos que entender que va a haber 3 momentos de resurrección. No es un solo momento. Este es el primer momento de resurrección para salvos, porque va a haber resurrección para salvos y también para condenados. La Escritura dice que todos van a resucitar, unos para salvación y otros para condenación. Vamos rápidamente a Corintios. Guarden su lugar aquí en Tesalonicenses y vamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, carne está refiriéndose a pecado. No está diciendo ahí, no se está refiriendo al cuerpo. Muchas veces cuando entendemos que se está refiriendo al cuerpo, entonces vamos a pensar que el cuerpo no va a ir al cielo. El cuerpo también va a ir al cielo. Cuando dice carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, está refiriéndose al pecado. Y efectivamente, en el cielo no va a haber quien tenga sangre. Y el alma está en la sangre. Por lo tanto, el alma no va a estar allá. ¿Sí? Y dice, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, vamos a regresar al 50. Cuando decimos que dice, ni la corrupción hereda la incorrupción, estamos hablando precisamente del pecado. Ahí está la aclaración del 50. Vamos a regresar al 51 entonces. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Dice, no todos vamos a morir. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Está esta carta mandada a una iglesia que se entiende que son de salvos. Por lo tanto, está refiriéndose Pablo a que no todos los cristianos van a morir, pero todos los cristianos van a ser transformados. ¿Cuáles van a ser transformados? Cuando nuestro Señor Jesucristo traiga a los espíritus de estos hombres que murieron en la fe con Él, entonces va a entrar esos espíritus en el cuerpo de estos hombres y se van a transformar en cuerpos glorificados.
¿Cuáles son estos cuerpos glorificados? No vamos a ir a Juan, pero lo vamos a ver en cuanto a Juan. Allá en Juan, nuestro Señor Jesucristo, cuando está con los discípulos y le está mostrando a Tomás, ¿verdad? Las llagas, la llaga en su costado y los hoyos de los clavos en sus manos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, dice la Escritura, que estaba la puerta cerrada y que se puso en medio de ellos. Entonces el cuerpo glorificado es un cuerpo entre material, es decir, entre lo físico y lo espiritual. ¿Por qué? Porque el cuerpo espiritual no se puede ver. Un cuerpo glorificado sí se puede ver. Nuestro Señor Jesús lo estaban viendo los discípulos, lo estaba viendo Tomás, y no solamente eso, sino también lo estaba tocando. Por lo tanto, un cuerpo glorificado tiene características espirituales, pero también tiene características físicas. Se puede ver y tocar, pero por otro lado, espiritualmente puede atravesar la materia. ¿Bien? Ahora, entonces, estos cuerpos glorificados son los cuerpos de los salvos del tiempo de la gracia, pero también se extiende a los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. También para ellos es salvación. Y estos cuerpos, es importante, la carne va a ser regenerada. Así como el Señor tomó del polvo de la tierra para formar a Adán y a Eva, igual también va a tomar a los salvos del piso, del suelo, y los va a regenerar y va a hacer que entren sus espíritus, ¿verdad? Porque dice que los que murieron en Cristo van a venir con Él, ¿verdad? Entonces se van a meter nuevamente a su cuerpo y van a hacer cuerpos, ¿qué? Transformados o glorificados. Bien, vamos a regresar a Tesalonicenses. Cuando dice aquí en el 15, os decimos esto en palabra del Señor, es decir, es una promesa de Dios, no es promesa de los hombres. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Cuando dice Pablo que no vamos a precedir, ¿qué está diciendo? No va a haber ninguna diferencia. Ninguna diferencia entre los que están muertos y que van a ser transformados por sus espíritus que vienen con Jesús, o los que estamos vivos en ese momento. Porque va a haber muchos hombres y mujeres que sean cristianos, que verdaderamente hayan creído en Jesús, y en vida van a ser transformados. Por eso allá en 1 Corintios 15, 51, dice eso. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados en cuerpos glorificados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Bien, ahora, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos van a resucitar. Estos van a resucitar. Esa va a ser la primera resurrección. ¿Sí? Bien. Luego dice, luego nosotros los que vivimos, es decir, los creyentes que estén vivos, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con estos cuerpos glorificados. Este cuerpo glorificado que estaba muerto y este cuerpo glorificado que estaba vivo en ese momento. Por lo tanto,
la esperanza de resurrección nos dice que los cuerpos, la carnita también tiene esperanza de salvación y esperanza de estar allá arriba en el cielo. Ahora, ¿qué pasa con los que murieron? ¿Verdad? Vamos a regresar a 1 Corintios 15. Al 50, 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dijimos que carne y sangre se refieren al pecado en el hombre. ¿Cuál es el pecado que condena al hombre? Ningún pecado puede dejar de ser perdonado. Dios puede perdonar todos los pecados. De hecho, todos los pecados de los hombres están perdonados en la cruz. Todos. El pecado que condena al hombre, vamos a ir a Juan 3. Vamos a ver cuál es el pecado realmente que condena al hombre. Vamos a ir 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz el Señor pagó los pecados de todos. De todos. De todos los hombres que vivieron antes de Él, los que vivieron en su tiempo y los que vamos a vivir y estamos viviendo después de la cruz. Él pagó los pecados pasados y presentes de estos hombres, los pecados pasados, presentes y futuros de estos, y los pecados presentes y futuros de estos hombres. Todos están peor. Vamos a ver entonces por qué los hombres tienen que ir al infierno si ya están pagados todos sus pecados. Vamos a ir al 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el mundo fue salvo. El Señor pagó todos los pecados de todos. De todos. Y vino a salvar, no vino a condenar. Pero vean el 18. Vean la condición. El que en él cree, es decir, el que tenga fe en él, no es que condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, que es Jesús, vino al mundo a salvarlos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, Jesús pagó los pecados de todos, pero unos no creyeron y otros sí creyeron. Los que creyeron en Jesús son los que van al cielo. Los que no creyeron en Jesús son los que van al infierno. Entonces, ¿cuál es el pecado que condena al hombre? No creer en Jesús. Condenación. Creer en Jesús, salvación. Entonces, ¿cuál es la condenación y cuál es la salvación? Creer en Jesús, salvación. No creer en Jesús, condenación. Es el pecado que condena. No hay otro. No hay otro pecado que condene al hombre. Porque el pecado dice, el pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues la blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente ese. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos convence del pecado y de la necesidad de creer en Jesús. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer que hemos pecado. Bien.
Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con los que? Los que estaban muertos y fueron glorificados. Y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar con estos cuerpos? Aquí estaba en el Hades el espíritu de los condenados. También dice la Escritura y en Corintios que unos van a resucitar para salvación y otros para condenación. Estos cuerpos van a ir hacia acá, se van a juntar con su espíritu, ¿verdad? Porque el hombre tiene que ser salvo completamente, o tiene que ser condenado o salvo completamente, no puede ser en partes. Entonces, en la segunda resurrección, estos cuerpos se van a ir a juntar a sus espíritus y ahí van a estar. Pero, ¿por qué estos cuerpos no se van a deshacer? Porque van a ser también cuerpos transformados, ¿verdad? Cuerpos transformados para que vivan eternamente, porque el hombre fue diseñado para ser eterno, tanto para salvación como para condenación. El propósito de Dios era desde el principio que Adán y Eva fueran eternos. Se vio truncado, se vio interrumpido el plan de Dios, pero solamente interrumpido porque el plan de Dios no podía dejar de llevarse a cabo. Llega el pecado y entonces entra la muerte, entra la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad, vamos a hablar acerca de esto, de la enfermedad, de la muerte y de la resurrección en otro estudio, porque cuando el Señor dice allá en Isaías que por su llaga fuimos sanados, no se está refiriendo solamente a la salvación, se está refiriendo que en verdad, ¿verdad? Fuimos sanados. ¿Por qué? Porque la muerte, en realidad, entre la eternidad que estaba en Adán y la muerte que llegó a Adán, ¿verdad? Acá estaba Adán antes del pecado, acá está después del pecado, hay una transición. No muere inmediatamente Adán, sino que muere después de un tiempo. Ese tiempo de la eternidad que tenía Adán a la muerte de Adán, eso se llama enfermedad. La enfermedad no mata inmediatamente, aunque hay algunas que sí, pero es el periodo. Y después vamos a ver las enfermedades y en realidad corresponden a lo que dice la Biblia. Pero eso será otro asunto, ¿verdad? Entonces, los cuerpos de los condenados también van a ir al Hades para juntarse con su espíritu para ser condenados juntamente eternamente. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Esto corresponde obviamente a Juan 14. Vamos a ir a Juan 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, dice que no dude tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, la
la casa del Padre está en el cielo, y dice, muchas moradas hay, es decir, muchos lugares de habitación. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nuestro Señor Jesús en unas horas después iba a ser crucificado, iba a ir al cielo nuevamente, ¿verdad? Y dice, y va a ir al cielo para preparar lugar para nosotros, los que hemos creído. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí, arrebatamiento, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Arrebatamiento, ahí está. Bien. Bien, vamos a muchos que nos oigan a través de las redes sociales, que crean no en el que predica, sino lo que dice la Escritura. Porque lamentablemente hay mucha falta de información de esto, aunque es sencillo de explicar, quizás no fácil de entender, pero sí fácil de predicar. Y muchos pastores deberían y deben de adentrarse a la Escritura, no buscando las cosas sociales, sino buscando las cosas espirituales, que es a lo que venimos realmente a una congregación. Así que vamos a dar el plan de salvación para aquellos que, creyendo en la Escritura, quieran hacerse de esta promesa, la promesa de la esperanza en el arrebatamiento, y no ir al Hades en condenación eterna. Vamos a ponernos de pie. Padre, en esta mañana en que usted, por medio del Espíritu Santo, permite dar estudio a quienes usted tiene ya destinado, Señor, para ser salvos por medio de su palabra, porque su palabra dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Señor, tenga misericordia de aquellos que desean ser salvos y ponga, Señor, en su corazón salvarles por medio de su Espíritu Santo, poniendo toda su esperanza en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a darle una pequeña oración, si tú la crees, si tú la deseas en tu corazón y el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón creer este mensaje, te vamos a pedir que repitas junto con nosotros. Señor bendito, Creador del cielo y de la tierra, le rogamos esta mañana que usted ponga en nuestro corazón la fe que viene de lo alto, para creer en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le rogamos y le pedimos, Señor, que también ponga en nosotros la confianza de que vamos al cielo, porque vamos a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra del Padre. Dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer que verdaderamente Jesús es nuestro Señor y Salvador, que es el dueño de todo, que es Dios mismo hecho carne, y que el Padre le resucitó de entre los muertos, y entonces seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, en nuestro corazón creemos esta salvación que promete el Padre por medio de creer en la cruz de Jesús, pero con la boca confesamos para esa salvación. Señor, le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo llevando nuestra oración para salvación a los oídos del Padre, y todo se lo pedimos, se lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Una pregunta. Si está ya el Espíritu, son 11:5. ¿Dónde? Te corrige, son Sí, 11:5. sí. Está mal. Si el Espíritu está ya, el Espíritu es el hombre interior del hombre, que no se ve. Mas sin embargo allá se están viendo. Sí. Porque lo está viendo, le dice,
Dile que moje la punta de su dedo para que me refresque porque estoy aquí ardiendo. ¿Cómo es que se ve si es espíritu nada más? Porque entre los espíritus sí se puede ver. Está el espíritu de Abraham, está el espíritu de Lázaro y está el espíritu. Si se reconocen, sí se... Sí, okay. o sea, los espíritus en sí. Por ejemplo, los ángeles de Dios son espíritus. Los ángeles del chamuco también son espíritus. Entonces, cuando ellos se ven, ellos sí se ven. Porque están en la misma dimensión. Sí. Entonces, por eso se ven. ¿Está contestada tu pregunta? Sí. Ya está contestada. Fue más o menos lo que me preguntaste, ¿no? Sí. Esa. Es que esta mujer a mí no me cree, pero usted sí. No. A ver, estamos ¿Mandé? casualmente yo hice un comentario, ¿verdad? Y creo que no es el tema que iba a dar. Y bueno, ya también está contestada mi pregunta. Sí, entre los espíritus sí se pueden ver porque están en la misma dimensión. Es que Sí. Nosotros no, porque estamos en otra dimensión, estamos En otro plano. en otro plano, entonces pues mantemos al plano espiritual, por eso ya, a veces sí podemos verlos cuando estamos verdaderamente espiritualizados. bueno, estoy hablando de las cosas que son casualidades, o no sé, pero últimamente pasan cosas que no se habían visto. Y entonces entre eso me está llamando la atención y una pregunta. ¿De qué lo contestaba? Pues sí, no, digo. Pero nosotros no supimos tu pregunta. Era acerca de lo espiritual. De lo espiritual. Sí, del espíritu. ¿Por qué no Entre se ve? espíritus. ¿Por qué no lo, sí se puede ver? Sí. Pues ahora sí, bueno, espero que no se haya acabado. De lo espiritual, porque pasan cosas espirituales que a veces no. Eso se lo voy a mandar a la casa.